Nuevo México es mucho más que desierto y ovnis. Aquí, el calor no solo está en el clima, está en el ambiente. Santa Fe y Albuquerque esconden bares donde la tensión se corta con cuchillo. Y en los baños termales de Ojo Caliente, lo natural se mezcla con lo íntimo. En Taos, algunas fiestas parecen sacadas de otro mundo. Libertad total, cuerpos sin ropa y un deseo que fluye sin filtros. Quédate hasta el final para descubrir por qué Nuevo México es el estado más ardiente del suroeste y te lo mostraremos sin rodeos y sin censura. Cuando uno piensa en Nuevo México, se imagina polvo, desierto, silencio. Pero basta llegar a Santa Fe para romper con todos los prejuicios. Esta ciudad no es solo la capital más antigua de Estados Unidos. Es un cruce de caminos donde la historia colonial, la espiritualidad nativa y el arte contemporáneo se mezclan como los ingredientes secretos de un brebaje que embriaga el alma, y a veces, algo más. En el corazón de la ciudad, el Palacio de los Gobernadores se mantiene erguido desde hace más de 400 años. Pero lo que no te cuentan es que justo en esa misma plaza, a plena luz del día, puedes ver chamanes ofreciendo limpias espirituales, artistas vendiendo joyas cargadas de energía, y turistas que vienen buscando algo que no pueden explicar. Y es que Santa Fe vibra distinto. De día, es bohemia y luminosa. Pero de noche, se transforma. Los bares del centro histórico esconden más que margaritas con chile verde. Aquí, la tensión flota en el aire. Parejas que no parecen parejas. Miradas que se cruzan con intenciones ocultas. Música suave, luces tenues, y conversaciones que empiezan con arte y terminan en habitaciones privadas. Muy cerca, la Loretto Chapel parece sacada de un cuento gótico. Su escalera milagrosa desafía las leyes de la física. Algunos dicen que fue construida por un carpintero enviado por Dios, otros creen que fue obra de alguien no tan celestial. Hay quienes vienen a verla por fe, y otros, para jurarse amor eterno en bodas tan intensas que el sacerdote a veces se sonroja. Santa Fe tiene ese efecto, te relaja, y luego te desarma. Y si te atreves a caminar sin rumbo por sus callejones de adobe, podrías acabar en una galería subterránea, una tertulia chamánica o un club donde el arte no solo se ve, se toca. A veces, incluso se saborea. Aquí, el cuerpo y el espíritu no son enemigos. Son aliados que se encuentran bajo la luna, entre aromas de incienso, cuero y mezcal. Y esto es solo el comienzo. Santa Fe te acaricia el alma, pero Albuquerque te la sacude. Es la ciudad más grande de Nuevo México y también la más impredecible. Aquí, el arte callejero explota en los muros, las leyendas se escuchan en cada esquina, y la noche tiene su propio idioma, el del deseo disfrazado de fiesta. Cada año, cientos de miles de personas miran al cielo para ver el Festival Internacional de Globos Aerostáticos, el más grande del mundo. Pero lo que no muchos saben, es lo que ocurre cuando esos globos aterrizan. Picnics improvisados, copas compartidas, besos entre desconocidos y propuestas que solo se hacen cuando el sol empieza a caer. El cielo es hermoso, sí. Pero lo más interesante pasa en la tierra. Y si hablamos de experiencias fuera de este mundo, hay un lugar que se lleva todos los aplausos y todas las alucinaciones. Meob Wolf. No es un museo. No es una casa. No es una obra de arte. Es todo eso, y nada de eso. Imagina entrar por una nevera y acabar en una dimensión paralela. Caminar por un bosque fluorescente, flotar en un salón de espejos o perderte en una cocina que te responde cuando la miras. Es un viaje sensorial, un juego de niños para adultos que no temen enfrentarse a lo que tienen dentro, ni a lo que desean afuera. Meob Wolf fue creado por artistas, sí. Pero también por visionarios que entendieron que el arte no debe colgarse en una pared, sino vivirse en la piel. Y hay noches, pocas, muy pocas, en las que ese laberinto se llena de cuerpos, luces estroboscópicas y respiraciones entrecortadas. Una fiesta sin nombre. Un ritual moderno. Una locura controlada. De ahí, la Ruta 66 te invita a seguir el viaje, cruzando moteles con luces de neón,
Cafeterías que conservan el sabor de los años 50 y gasolineras abandonadas que hoy sirven como escenario para fotografías o encuentros furtivos. Albuquerque es eso, una ciudad que parece domada, pero que ruge cuando menos lo esperas. Y mientras avanzamos por esta ruta de colores, luces y fantasías, una pregunta empieza a surgir. ¿De verdad estás preparado para lo que viene? Porque lo que sigue no es arte. Es mito. Es historia profunda. Y todavía está viva. Hay una energía en Nuevo México que no se puede explicar. No está en los bares ni en las luces. Está en la tierra. En las piedras. En las sombras que se mueven cuando nadie mira. Aquí vivieron los Anasazi, los antiguos. Su legado está tallado en muros de piedra, en símbolos que aún nadie logra descifrar. En lugares como el Cañón del Chaco, las ruinas no están vacías, están cargadas. Algunos arqueólogos hablan de observatorios astronómicos. Otros, de portales energéticos. Pero los que han pasado una noche aquí, saben que hay algo más. Algo que se siente en los huesos. Más al norte, el Taos pueblo resiste al tiempo. Sus casas de adobe han estado habitadas por siglos. Los indígenas navajos y apaches aún celebran sus rituales, aún protegen sus secretos. Y aunque los turistas caminen con cámaras y mapas, hay zonas donde no se permite entrar. Donde el silencio pesa. Donde los espíritus observan. En el Monumento Nacional de los Petroglifos, sobre la roca volcánica, hay dibujos que muestran figuras humanas, animales, espirales, y algo más. Formas que parecen estrellas, seres con ojos grandes, manos extendidas, cuerpos flotando. ¿Mensajes a los dioses? ¿Advertencias para el futuro? ¿Encuentros del tercer tipo mucho antes de Roswell? Y hablando de Roswell, los apaches ya hablaban de seres del cielo, siglos antes de que un platillo volador se estrellara en 1947. Ellos no lo llaman ciencia ficción. Lo llaman memoria tribal. En lo más profundo de la región sur, se esconden las viviendas del acantilado de Gila, pequeñas cavernas donde las familias dormían pegadas a la roca, protegidas del viento y de los forasteros. Hoy, caminar por ahí es como invadir un templo. Hay que hacerlo en silencio. Porque cada rincón tiene un eco que no es solo acústico. Es espiritual. Y si crees que todo eso quedó en el pasado, te equivocas. Las leyendas están más vivas que nunca. Muchos locales creen que ciertos rituales aún se practican en secreto. Que hay lugares donde no debes entrar sin permiso. Y que si lo haces, algo se despierta. Y no estamos hablando de sustos. Estamos hablando de presencias que te siguen. Que se te meten en la piel. Que no te sueltan. Nuevo México no solo huele a polvo y a chile. También huele a secreto militar, metal caliente y miedo. En julio de 1945, en un rincón perdido del desierto llamado Trinity, ocurrió algo que cambió al mundo para siempre. La primera explosión atómica. Ese día, el cielo no se tiñó de rojo. Se desgarró. Los que lo vieron cuentan que la tierra tembló durante minutos, que el aire se volvió espeso, y que el silencio que vino después no fue natural. Fue un silencio de tumba. Trinity no es un lugar turístico. Pero cada año, los más curiosos, o los más oscuros, hacen el viaje hasta allí. Algunos por historia. Otros, para sentir esa vibración rara en el estómago. Como si la energía aún estuviera viva, flotando en el ambiente. Como si algo invisible se hubiera quedado atrapado en ese cráter de arena fundida. Pero si hablamos de cosas que no deberían estar aquí, hay un nombre que siempre aparece: Roswell. El famoso accidente de 1947 no solo trajo teorías de ovnis, sino también un negocio millonario de silencio, negación y encubrimientos. Pero hay una parte de Roswell que no aparece en los documentales. Sus tours nocturnos de fantasmas. Sí, fantasmas. No del espacio, humanos. Los hoteles más antiguos reportan sombras en pasillos vacíos, televisores que se prenden solos y visitantes que desaparecen al cerrar los ojos. Hay un restaurante donde los camareros no entran solos a la cocina después de medianoche.
Y hay un museo donde una figura vestida de soldado fue captada en cámara, en una sala cerrada con llave. Algunos creen que son almas atrapadas por la explosión nuclear. Otros, que son víctimas de experimentos que nunca salieron a la luz. Y lo más inquietante, los que han vivido experiencias paranormales en Roswell no quieren contarlas. No por miedo al ridículo, sino porque aseguran que después de hablar, empiezan a soñar con cosas que no entienden. Roswell no es un chiste. Es un punto de cruce. Un lugar donde la realidad se dobla. Y si estás ahí en la hora equivocada, podrías verte a ti mismo. Pero diferente. Con otra mirada. Con otro pasado. Con algo más, adentro. En Nuevo México, uno de esos lugares que parecen salidos de otro planeta es el White Sands National Park. Imagina un mar de dunas blancas como la sal, o como la piel desnuda bajo el sol. El silencio es total. La luz es brutal. Y la sensación de estar solo en el universo, completamente vulnerable, es tan intensa, que muchos simplemente se desnudan. No hay reglas. Solo una conexión pura entre el cuerpo y la tierra. Algunos vienen a meditar. Otros, a liberarse. A dejar atrás la ropa, las normas y los miedos. A pocos kilómetros, el Sandia Peak Tramway se eleva como un hilo hacia el cielo. Es el teleférico más largo de Estados Unidos. Desde arriba, se ve todo: desierto, montañas, luces lejanas, y la curva perfecta del horizonte. Pero lo más bello no siempre está afuera. A veces está al lado. Un roce de mano. Un suspiro en la altura. Un beso robado mientras la cabina se balancea y el mundo entero queda abajo. Y si lo tuyo no es mirar desde arriba, sino entrar en lo profundo, prepárate para el Bandelier National Monument. Aquí, la historia se esconde entre acantilados y senderos secretos. Las viviendas talladas por los antiguos pueblo aún conservan la forma de sus cuerpos, sus rituales, sus noches junto al fuego. Caminar por estas ruinas es caminar sobre las huellas del deseo, porque los antiguos no solo comían y rezaban aquí, también amaban. Y sus petroglifos no dejan dudas. Más al sur, el Monumento Nacional de las Viviendas del Acantilado Gila te recibe con el eco del viento. Un eco que no se calla, que te invita a entrar, a tocar, a sentir. Y si vas con la persona correcta, podrías descubrir que estos refugios de piedra también saben guardar secretos. Cada rincón de Nuevo México tiene esa dualidad extraña. Es sagrado y salvaje, espiritual y erótico, frío como la noche del desierto. Y caliente como el aliento de quien te acompaña. Aquí, no hay caminos marcados. Tú decides hasta dónde llegar. Y lo que dejas en el camino ya no te pertenece. Hay un momento en todo viaje donde uno ya no busca más paisajes, ni más fotos, ni más likes. Solo busca sentir. Y en Nuevo México, cuando el cuerpo empieza a hablar, hay un lugar que responde sin hacer preguntas: Ojo Caliente. Este balneario natural, escondido entre colinas doradas, es más antiguo que cualquier spa moderno. Aquí, las aguas termales brotan desde lo profundo del subsuelo, calientes, minerales, cargadas de algo que no se ve, pero se siente. Desde hace siglos, los pueblos indígenas venían aquí a sanar. Pero hoy, vienen también a desatarse. Hay piscinas al aire libre, donde nadie te mira raro si decides flotar sin ropa. Zonas de silencio, donde el sonido del agua lo dice todo. Y baños de lodo, donde las manos se deslizan con una suavidad que no parece de este mundo. No faltan quienes llegan en pareja, ni quienes llegan solos y no se van así. Los masajes aquí no son una técnica, son una ceremonia. Una danza lenta entre aceite caliente, piel mojada y ojos cerrados. Y cuando cae la noche, el vapor se mezcla con la luna, y los cuerpos se vuelven sombras que se mueven en silencio, como si obedecieran a un lenguaje ancestral. Pero si crees que eso es lo más intenso, espera a llegar a Taos. En este rincón artístico y rebelde del norte, la palabra libertad se toma en serio. Muy en serio. Durante ciertas fechas del año, que no se anuncian en ninguna guía,
las afueras del pueblo se llenan de carpas, tambores, vino casero y fuego. El aire huele a salvia, cacao y deseo. Y la ropa, sobra. Es como un festival secreto, donde todos parecen saber lo que buscan. Aunque nadie lo diga. No hay juicios. No hay reglas. Solo cuerpos, bailando al ritmo del tambor. Miradas que lo dicen todo, y una sensación compartida de estar en el lugar exacto, en el momento perfecto. Algunos lo llaman ritual. Otros, catarsis. Pero todos coinciden en algo. Después de Taos, uno no vuelve igual. Si en Nuevo México, la vista se llena de paisajes y el alma se carga de energía. El cuerpo se rinde al placer más simple y poderoso, comer. Pero cuidado, aquí la comida no es inocente. Todo empieza con una pregunta que no es tan fácil de responder: ¿chile rojo o chile verde? La gastronomía de Nuevo México es un juego entre lo picante y lo suave, lo indígena y lo español, lo afrodisíaco y lo casero. Platos como la carne adobada, los chiles rellenos, las enchiladas con huevo frito encima. Te hacen sudar, te hacen gemir, y te hacen pedir más. Y si llegas a Las Cruces, prepárate para uno de los mercados más vibrantes del suroeste. Allí se mezclan las voces en español, inglés y lenguas nativas. Se venden tamales calientes envueltos en vapor, sopapillas que se derriten en la boca y salsas que pican tanto, que provocan carcajadas o lágrimas. A veces ambas. Pero lo más tentador no está en el menú, sino en el ambiente. Gente bailando al ritmo de mariachis y blues, miradas cómplices sobre tacos compartidos, y propuestas que nacen entre tragos de tequila artesanal y bocados de pan frito con miel. Aquí, el apetito nunca es solo por la comida. Y si todavía te quedan fuerzas, la Ruta 66 te espera con su vibra retro, sus carteles brillando en la noche, y sus moteles de luces rojas y neón azul. Cada parada es una promesa. Cada restaurante, una historia. Cada gasolinera abandonada, una tentación. Porque en Nuevo México, el deseo es un idioma que todos entienden. Y al final del camino, cuando ya hayas probado, sentido, tocado y vivido todo lo que este estado tiene para ofrecer, descubrirás una verdad que nadie te había dicho. Nuevo México no se visita. Se experimenta. Y lo que ocurre aquí, se queda en ti. Suscríbete al canal si amas Nuevo México. Así es Nuevo México, y así te lo hemos mostrado sin rodeos.